mi bello amigo, te invito a que descubras los 10 valores fundamentales de la vida, para el bienestar y para una vida plena y feliz. A través del amor incondicional, aprendes a amar y ser amado sin condiciones, cultivando relaciones significativas en tu vida. El amor incondicional es un amor poderoso, porque es capaz de romper barreras, sanar heridas y transformar vidas. Es una fuerza que nos impulsa a ser mejores personas y a tratar a los demás con respeto, generosidad y compasión. A través del amor incondicional, podemos encontrar la plenitud en nuestras relaciones y experimentar la verdadera felicidad. El amor incondicional es un tipo de amor que no depende de ninguna condición o circunstancia externa. Es un amor desinteresado, que no espera nada a cambio y está presente sin importar las acciones, comportamientos o errores de la otra persona. Es un amor puro y profundo, que acepta al otro tal como es, con todas sus virtudes y defectos. El amor incondicional es tan poderoso, porque tiene el poder de transformar vidas y sanar heridas. Nos enseña a dar sin esperar nada a cambio, a perdonar y soltar rencores, a estar presentes en los momentos difíciles y a demostrar nuestro amor de formas tangibles. El único amor que merece su nombre es el amor incondicional. Amor incondicional es querer sin esperar que te quieran, es cuidar sin pensar que te lo agradezcan, es respetar su decisión, aunque por dentro duela mucho el corazón. Hay amores que entregan todo, sin pedir nada, que se enamoran, sin poner condiciones, que dan la vida, sin temor a perderla, tan ocupados en querer, que no exigen que lo quieran. En el amor incondicional no existen los límites ni las expectativas, solo existe la entrega total. La magia del amor incondicional radica en su capacidad de perdonar y comprender sin juzgar. El amor incondicional es como un faro que guía en medio de la oscuridad, brindando seguridad y esperanza. Además, no se trata de posesión, sino de libertad y respeto mutuo. El amor incondicional es la fuerza que nos impulsa a levantarnos una y otra vez, incluso en los momentos más difíciles. El amor incondicional trasciende las diferencias y une corazones en una sola melodía. En el amor incondicional, el perdón y la comprensión son elementos clave para sanar las heridas. El amor incondicional nos enseña a aceptar nuestras vulnerabilidades y a amarnos tal y como somos. No se basa en posesiones materiales, sino en momentos compartidos y experiencias vividas. El amor incondicional busca dar felicidad en lugar de ser feliz. La bondad, mi querido amigo, la bondad es uno de los valores humanos más importantes de nuestro ser, es el deseo de hacer el bien, tener buenas intenciones con el resto de las personas, ser amable, o ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Con demasiada frecuencia, subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido honesto, o el más mínimo acto de cuidado. Todos estos actos tienen un gran potencial de cambiar la vida. La fragancia de las flores se extiende solo en la dirección del viento. Pero, la bondad de una persona se extiende en todas las direcciones. Sé el motivo por el que alguien sonríe. Sé la razón por la que alguien se siente amado, y cree en la bondad de las personas. La bondad es la única inversión que nunca falla. Invierte en bondad. Las buenas personas son como velas,
se queman para dar luz a los demás. Si haces el bien por interés, serás astuto, pero nunca serás bueno. Ningún hombre o mujer puede ser fuerte, amable, puro y bueno, sin que el mundo sea mejor para él, y, sin que alguien sea ayudado y consolado por la misma existencia de esa bondad. La libertad, la moralidad y la dignidad humana de la persona, consisten precisamente en esto, que hace el bien no porque se le obligue a hacerlo, sino, porque lo concibe libremente, lo quiere y lo ama. No hay grandeza donde no hay simplicidad, bondad y verdad. La mejor vida, no es la más larga, sino, la más rica en buenas acciones. El hombre que cultiva la bondad, jamás piensa en hacer mal a nadie. El mejor de los hombres, es aquel que hace más bien a sus semejantes. El que se ocupa demasiado de hacer el bien, no tiene tiempo de ser bueno. El amor al prójimo es la principal forma de bondad. Vive de tal manera, que si las personas te vieran, podrían ver la bondad de Dios en ti. Es fácil realizar una buena acción, pero no es fácil adquirir el hábito de realizar tales acciones. La sabiduría, mi hermoso amigo, la sabiduría tiene su raíz en la bondad. Trata a los que son buenos con la bondad, y, también, trata a los que no son buenos, con la bondad. Así se logra la bondad. La gente buena saca lo bueno de otras personas. Una buena acción nunca se pierde. El que siembra cortesía, cosecha amistad, el que planta bondad, recoge amor, el placer otorgado a una mente agradecida, nunca fue estéril, pero, generalmente, la gratitud engendra recompensa. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz, como lo son unas pocas palabras bondadosas. Vive como si hubiera 1000 años por delante de ti. El destino está a tu lado, haz el bien mientras la vida y el poder sigan siendo tuyos. La bondad es mejor que la belleza. Si cuidas la bondad y la verdad, la belleza se cuidará a sí misma. Encuentra la bondad que ya está dentro de ti. Cada persona tiene una decencia y bondad básicas. Si la escuchas y actúas sobre ella, estarás dando una gran cantidad de lo que el mundo más necesita. No es complicado, pero requiere coraje. Se necesita coraje para que una persona escuche su propia bondad y actúe en consecuencia. Busca la bondad en los demás, la belleza en el mundo, y las posibilidades en ti mismo. No puedes obligarte a ti mismo a sentir algo que no sientes, pero sí, puedes obligarte a hacer el bien, a pesar de lo que sientes. Hablar mucho es un signo de vanidad, porque el que es generoso con las palabras, es barato en sus obras. Un buen corazón te ayudará a tener una cara bonita, pero un mal corazón convertirá a los más bondadosos en algo peor que feo. Forma tu vida como una guirnalda de bellas obras. Nunca dejes que una persona mala te cambie tu bondad interior. El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Mi bello amigo, permítame darte un consejo. Sal al mundo y hazlo bien, pero, lo más importante, ve al mundo y haz el bien. Cuando compartes la bondad en tu corazón, siempre terminas ganando porque la vida es un eco. Devuelve lo que has dado. La sinceridad, amigo mío, la sinceridad es también uno de los valores morales
que se traduce en vivir y relacionarse sin intenciones ocultas a través de nuestros actos o palabras. Si eres ser sincero contigo mismo, siempre serás sincero con los demás. Es lo que nos permite manifestarnos exteriormente, como somos interiormente, sin dobleces, en nuestra relación con los demás. Es la claridad y transparencia en lo que se hace, en lo que se piensa y en cómo se vive. La sinceridad no es algo que debemos esperar de los demás, es un valor que debemos vivir para tener amigos, para ser dignos de confianza. Para ser sinceros, debemos procurar decir siempre la verdad. Algunas personas utilizan las mentiras piadosas para ocultar cualquier cosa que para nosotros es una tontería, pero que en realidad a la persona que mientes le haces daño, y esta pequeña mentira, que en un principio no es nada, se va haciendo más y más grande, hasta que la verdad se acaba sabiendo y sorprendiendo a quien mientes. La sinceridad no solo se ve en las palabras, sino que también se demuestra por medio de nuestras actitudes. Cuando la sinceridad pura nace y yace dentro de una persona, se proyecta hacia los corazones de otras personas. La sinceridad es contagiosa. Se puede dudar de lo que se ve, pero no de las palabras de un hombre honrado. Cuando alguien es honrado, es digno de confiar. Mejor que con palabras, la sinceridad se muestra con tus propias acciones. Lo que habla por ti son tus acciones, no lo que dices. La sinceridad no es decir todo lo que piensas, sino sentir todo lo que dices. La sinceridad, amigo mío, la sinceridad es la raíz de todas las virtudes. Quien es sincero, es una persona en la cual se puede confiar. Ser sincero no es decir todo lo que piensas, sino no decir nunca lo contrario de lo que piensas. La verdad nunca daña una causa que es justa. Cuando se dice la verdad, no hay daño. La honestidad es un regalo muy caro. No lo esperes de gente barata. La honestidad, sinceridad y un buen corazón no pueden ser compradas con dinero, ni pueden ser producidas por máquinas, sino por la mente misma. Son valores, no pueden comprarse, porque no tienen precio. La lengua del sincero nace de su corazón. La hipocresía y el engaño no tienen lugar en sus palabras. Vivimos en una época de engaño universal, en una época donde decir la verdad es un acto revolucionario. Decir mentiras es algo que está muy de moda. Si un niño tiene algo contra ti, te lo dice, sin embargo, los adultos mienten y te pretenden engañar. Puede que ser sincero no te consiga amigos, pero siempre te conseguirá los correctos. La sinceridad es más que no mentir, es decir la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad y amar la verdad. Mi querido amigo, en todo momento, obra con la verdad. Cuando hagas una promesa, cúmplela, porque tu lealtad, sinceridad y honestidad están en juego. La persona que no teme a la verdad, no tiene nada que temer de las mentiras. Si siempre dices la verdad, ninguna mentira tendrá cabida. Con mentiras puedes salir adelante en el mundo, pero nunca puedes volver atrás. Puede que las mentiras te ayuden a abrir puertas, pero nunca te dejarán regresar. La sinceridad y lealtad son fundamentales en una relación. Si dos personas pueden ser honestas entre ellas, esa es la mayor clave del éxito.
La lengua del sincero nace de su corazón. La hipocresía y el engaño no tienen lugar en sus palabras. La sinceridad es una virtud que muy pocos tienen. Yo, mi querido amigo, espero tener siempre suficiente firmeza y virtud para conservar lo que considero que es el más envidiable de todos los títulos, el carácter del hombre honrado. Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas. Si a otros no le agrada tu forma de ser, nunca cambies, sé tú mismo siempre. La sinceridad de una persona se mide por su conducta, no por su profesión. La honestidad no la da un título, se aprende en casa. La mayor aventura humana es decir lo que se piensa. No dejes de decir lo que pienses, ese es tu gran tesoro. Recuerda muy bien esto, por favor. Nunca tengas miedo de alzar la voz por la honestidad, la verdad y la compasión contra la injusticia, la mentira y la codicia. Si gente de todo el mundo hiciera esto, cambiaría la tierra. Cada vez que puedas, levanta tu voz por aquellos que no pueden. Yo, tengo más respeto para una persona que me permite conocer cuál es su posición, incluso si está equivocado, que el otro que viene como un ángel, pero que resulta ser un demonio. Puedes engañar a todo el mundo, algún tiempo. Puedes engañar a algunos, todo el tiempo. Pero, no puedes engañar a todo el mundo, todo el tiempo. El engaño nunca da buenos resultados. Las palabras sinceras van al corazón, cuando han salido del corazón. Si lo que dices viene del alma, va a dar muy buenos frutos. La empatía es, simplemente, escuchar, retener el juicio, conectar emocionalmente y comunicar ese mensaje increíblemente sanador de que no estás solo. Si sabes escuchar, no juzgar y pronunciar palabras sinceras, entonces eres capaz de ayudar a quien lo necesite. Nacemos con la capacidad de la empatía. La empatía es la habilidad de reconocer emociones y, que trasciende razas, culturas, nacionalidades, clases, géneros y edades. La empatía está dentro de nosotros. La empatía está muy relacionada con la sinceridad. Quien busca la bondad, la felicidad o la sinceridad con uno mismo, entiende que cualquier ser humano también vive en búsqueda constante de lo mismo. Por ello, la empatía, que nos ayuda a ponernos en la situación de nuestros semejantes, también nos ayuda a entenderlos, apoyarlos y ayudarlos cuando es necesario. Ser empático es ver el mundo con los ojos del otro, y no ver nuestro mundo reflejado en los ojos de él. Ayudar al necesitado es un acto que todos debemos poner en práctica, y es una de las claves de nuestra capacidad para vivir en sociedad. Cualquiera puede mirarte, pero, muy pocas veces, encuentras a alguien que ve el mismo mundo que estás viendo tú. Encontrar a la persona que va en tu misma sintonía no es sencillo, e, incluso intentarlo, puede ser una quimera irrealizable. Cuando alguien te habla, escucha completamente, porque la mayoría de la gente nunca escucha. Escuchar también es una forma de empatía, sobre todo, si es a través de la escucha activa. La forma más elevada de conocimiento es la empatía. Ponerse en los zapatos del otro es una buena forma para apreciar lo que siente. Mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro, y siente con el corazón de otro. Es muy importante entender a los demás,
para ayudarlos con sus problemas. El primer paso para la compasión es darse cuenta de la necesidad de otra persona. Todo comienza con el simple acto de atención. Hay que poner atención siempre que una persona lo requiera. Cuando nuestro corazón está repleto de empatía, un fuerte deseo de eliminar el sufrimiento ajeno surge dentro de nosotros. Debemos de luchar por tener un corazón que sienta empatía hacia los otros. Yo, personalmente, creo que todos tenemos empatía, pero puede que no todos tengamos suficiente coraje para mostrarlo. A muchas personas les cuesta expresar sus sentimientos de solidaridad. Entiende lo que te ocurre a ti, y sabrás lo que le pasa a todo el mundo. Si te conoces a ti mismo, serás capaz de conocer a los demás. Ahora, más que nunca, en este mundo, hace falta amor. El amor también es empatía, es ponerse en la piel de la otra persona, es el entendimiento, es ser generoso, ser humilde. El amor lo puede todo. Lo opuesto al odio, no es la tranquilidad, es la empatía. No permitas que el odio se apodere de tu corazón. El gran regalo de los seres humanos es que tenemos el poder de la empatía. Nunca le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. El regalo más preciado que podemos dar a otras personas es nuestra presencia y empatía. Cuando nuestra atención plena abraza a los que amamos, florecen como flores. Demuestra tu amor y cariño siempre, sin ningún recelo. La verdadera empatía requiere que salgas de tus propias emociones, para ver las cosas por completo desde la perspectiva de la otra persona. No hay ningún rico que entienda a un pobre. Es muy difícil que una persona adinerada pueda entender las necesidades de un pobre. Lo más importante en esta vida es que necesitamos ser entendidos. Necesitamos a alguien que sea capaz de escucharnos y entendernos. Entonces, sufrimos menos. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa ayudar? La ayuda es un arte. Como todo arte, requiere una destreza que se puede aprender y ejercitar. También requiere empatía con la persona que viene en busca de ayuda. Ayudar es sinónimo de empatía. Como madres y padres, creo que una buena forma de trabajar la empatía y la educación en valores es a través de nuestros propios hijos, que serán los encargados de luchar mañana por un mundo mejor. El amor, al igual que otros valores humanos, el amor es uno de los sentimientos más fuertes de un ser humano, amor por el arte, amor por nuestros seres queridos, amor por lo que hacemos, amor de pareja. Como valor humano, el amor es el motor que inicia el dar y el recibir, el convivir, el compartir, el respetar o el confiar. El amor lo conquista todo. Démosle paso al amor. El amor es invisible, y entra y sale por donde quiere, sin que nadie le pida cuenta de sus hechos. El amor es la única respuesta sensata y satisfactoria al problema de la existencia humana. Es la estrella del amanecer y el anochecer. El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males. No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora. El amor no reclama posesiones, sino que da libertad. Donde reina el amor, sobran las leyes. Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla con amor.
Si gritas, grita con amor. Si corriges, corrige con amor. Si perdonas, perdona con amor. El amor, amigo mío, el amor es la más fuerte de las pasiones, porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al cuerpo y al corazón. El amor no hace girar al mundo. El amor es lo que hace que el viaje valga la pena. El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males. Una vida sin amor es como un árbol sin flores o frutos. La paciencia nos enseña a luchar por aquello que deseamos, a tolerar una incomodidad o una preocupación, a comprender que hay días buenos y días malos, y, además, pocos problemas sin solución. La paciencia es el arte de la esperanza. La esperanza es una emoción que nos permite ser pacientes, pues, sin esta emoción, nos sería mucho más complicado adoptar dicha actitud. La paciencia, a veces, es amarga, pero su fruto es dulce. Un hombre que es un maestro de la paciencia, es el maestro de todo lo demás. Quien no tiene paciencia, no tiene posesión de su alma. Si no sabemos controlar nuestros impulsos, no podremos llegar lejos en la vida. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza o la pasión. La paciencia es muy necesaria, porque no se puede cosechar de inmediato, donde se ha sembrado. Todos los frutos necesitan tomarse su tiempo, para poder madurar. La paciencia es la fortaleza del débil, y la impaciencia, la debilidad del fuerte. Ser impacientes y actuar de forma precipitada, puede llevarte a perder todo por lo que has luchado. La paciencia no se puede adquirir durante la noche, todos los días hay que trabajar en ella. Tengo un consejo para ti, no te impacientes. Incluso si las cosas están tan enredadas que no puedes hacer nada, no te desesperes, ten paciencia. La paz interior, amigo mío, la paz interior no es posible sin paciencia. La sabiduría requiere paciencia. El crecimiento implica el dominio de la paciencia. La clave de todo es la paciencia. Obtienes un pollo, cuidando un huevo, no rompiéndolo. Todo en la vida pasa por un proceso de creación, sin este proceso nunca tendremos aquello que deseamos tener. Los mejores maestros me han enseñado que las cosas se tienen que hacer poco a poco. Nada pasa rápido, solo creemos que pasa rápido. La gratitud es, casi siempre, la mayor recompensa para el que da, y el gran gesto del que recibe. Es tan simple como agradecer a las personas que nos han ayudado o apoyado. La gratitud también debe ser empleada hacia nosotros mismos, ya que nos esforzamos diariamente. La gratitud, en silencio, no sirve a nadie. La gratitud no puede quedarse dentro de uno mismo, hay que expresarla. Cuando agradecemos a esa persona lo que ha hecho, es darle a entender que realmente valió la pena su esfuerzo. Mi hermoso amigo, aunque estés lejos, mi corazón nunca olvidará que somos amigos. Desde aquí, te agradezco por siempre que estés apoyando mi trabajo. Gracias por existir. El que da, no debe volver a acordarse, pero el que recibe, nunca debe olvidar. El agradecimiento debe quedar en la memoria de uno por siempre. Agradecer habla bien del corazón, y hace que tu corazón hable. Las personas auténticas demuestran que están agradecidas.
Es tan grande el placer que se experimenta al encontrar un hombre agradecido, que vale la pena arriesgarse a no ser un ingrato. Ser agradecido es una virtud que poseen las grandes personas. Ser agradecido te honra. Una persona puede devolver un préstamo de dinero, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Cuando alguien calme tu sed en algún momento, no olvides de quién fue. La gratitud, mi bello amigo, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino, está emparentada con todas las demás virtudes. En mi corazón, solo puede haber agradecimiento hacia todos vosotros, porque sois como una familia para mí. Amigos y hermanos que me acompañan en el camino que elegí para mi vida. Cuando estás agradecido, el miedo desaparece y aparece la abundancia. A diferencia de la gratitud, el perdón no solo nos empodera como personas, sino que nos permite mostrar el camino correcto a aquel individuo que ha obrado mal con nosotros. Con el perdón, desistimos del castigo o la venganza, frente a una persona que se comportó injustamente con nosotros. Admitir un error no es una debilidad, por el contrario, muestra una apertura de tu corazón. Se necesita agallas para decir lo siento. Solamente un individuo fuerte y equilibrado, con claridad de mente, puede hacerlo sin esfuerzo. Asumir la responsabilidad de tus acciones requiere y desarrolla tu autocontrol. Te conviertes en tu propia persona. Pedir disculpas es el reflejo de una gran personalidad. Decir, lo siento, no arreglará lo que se ha roto. No puede invertir el tiempo, ni deshacer el daño, ni cambiar nada de lo que sucedió. Pero, una disculpa sincera y humilde puede servir para suavizar la herida y, a veces, hace un buen trabajo de reparación. No solo pedir perdón cuenta, sino también reparar la relación que se ha visto afectada con el otro. Pedir disculpas es diferente de mendigar, no cambia tu estatus, así que, adelante, ponte de rodillas, derrama lágrimas, si las tienes, para la persona que ofendiste. Si tienes un lugar en su corazón, serás totalmente perdonado y aceptado. Una disculpa realmente humilde sirve para separar las nubes de tormenta, calmar los mares agitados y atraer las suaves luces del amanecer. Tiene el poder de cambiar el mundo de una persona. Solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de perdonar. Un ser vil no perdona nunca, porque no está en su naturaleza. Perdona siempre a tu enemigo. A perdonar, solo se aprende en la vida, cuando a nuestra vez, hemos necesitado que nos perdonen mucho. Enseñemos a perdonar, pero, enseñemos también a no ofender. Sería más eficiente. El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Cuando perdonas, liberas tu alma, pero, cuando dices lo siento, liberas dos almas. Es importante que la otra persona sepa que realmente lo sientes, no solo porque es importante reconocer la falta, sino también para propiciar una reconciliación. A veces, una disculpa libera una parte de ti que ni siquiera sabías que estaba enjaulada, y el perdón destruye esa jaula. Las disculpas no están destinadas a cambiar el pasado, están destinadas a cambiar el futuro y asegurar una adecuada relación con el otro.
Nunca postergues la reparación de una relación que valoras. Si necesitas decir lo siento, dilo ahora. El mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, porque perdonando, tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Una disculpa es un perfume encantador, puede transformar el momento más torpe en un regalo lleno de gracia. La humildad se basa en el hecho de que nadie lo sabe todo. Como seres humanos, nos movemos entre nuestros propios límites y debilidades. Una persona humilde sabe que juntos somos más y, por ello, se preocupa por el bien de todos los que le rodean. Cuando alguien canta sus propias alabanzas, siempre tiene el tono demasiado alto. Ser humilde es una de las mejores virtudes que puede poseer el ser humano. Para hacerse grande, hay que comenzar por hacerse pequeño. Uno no nace maestro. Hay que ir trabajando el camino hasta ser experto. La gran lección de la vida es saber que incluso los necios están en lo correcto, a veces. Ser humilde significa ser tolerantes con las opiniones de los demás. No hables de ti mismo, será hecho cuando te vayas. No hay que ser engreído. Si lo hacemos bien, los demás nos recordarán. Los títulos no honran a los hombres honran los títulos. Un título no sirve de nada si la persona no lo representa como debe. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Es imprudente estar demasiado seguro de la propia sabiduría. Debemos ser humildes, incluso en cuanto a nuestro conocimiento e inteligencia. Sé humilde cuando subas, para que sean indulgentes contigo, cuando bajes. Toda persona que conoces, sabe algo que tú no sabes, así que, aprende de ellos. El orgullo nos hace artificiales, y la humildad nos hace reales. La humildad nos ayuda a mostrarnos tal y como somos. Nos hace ser auténticos. Sin humildad, no puede haber humanidad. La humildad nos convierte en buenas personas que todo el mundo disfrutaría teniendo a su lado. La humildad, mi querido amigo, la humildad es esa raíz dulce, de las que todas las virtudes celestiales crecen. Si he aprendido algo, en este increíble viaje que llamamos vida, es que el signo de un individuo verdaderamente exitoso, es la humildad. Nadie está tan vacío, como aquellos que están llenos de sí mismos. Aquellas personas que se autoproclaman excelentes, en realidad, son todo, menos excelentes. Es mejor ser humilde y vivir con los pobres, que compartir riquezas con los orgullosos. Siempre es mejor estar rodeado de gente humilde, que de gente sin corazón. Si quieres llegar a la excelencia, en alguno de los ámbitos de tu vida, entonces, cultiva tu capacidad de ser responsable. Tu vida comienza a cambiar, el día que te responsabilizas de ella. Cuando comienzas a ser responsable, tu vida cambia completamente. El mayor día de tu vida y la mía, es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos. Si eres capaz de afrontar cada compromiso, entonces serás una gran persona. El verdadero buscador crece y aprende, y descubre que siempre
es el principal responsable de lo que sucede. La disposición a aceptar la responsabilidad de nuestra propia vida es el origen de donde surge el autorrespeto. Si te respetas a ti mismo, entonces ya eres responsable. Quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser lo que es, y se reconoce libre de ser lo que es. No nos hacemos sabios por el recuerdo de nuestro pasado, sino por la responsabilidad de nuestro futuro. Hacernos responsables de nuestra vida es un paso importante para tener un mejor futuro. Debes asumir responsabilidad personal. No puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero te puedes cambiar a ti mismo. Eso es algo que tienes a tu cargo. Quizás no puedas cambiar las cosas, pero sí a ti mismo. Acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir, no hay nadie más. Tu camino solo depende de ti. Es fácil esquivar nuestras responsabilidades, pero no podemos eludir las consecuencias de eludir nuestras responsabilidades. Las consecuencias de la irresponsabilidad es una carga muy grande. No somos responsables solamente de aquello que decimos, sino también de lo que no decimos. El permanecer callado, muchas veces, es un acto de irresponsabilidad. Cada derecho implica una responsabilidad. Cada oportunidad, una obligación. Cada posesión, un deber. En la vida, todos los actos van de la mano con la responsabilidad. Yo soy libre, porque sé que solamente yo soy moralmente responsable de todo lo que hago. Si eres responsable para llevar tu vida, entonces eres una de las personas más felices del mundo. A largo plazo, damos forma a nuestras vidas, y nos damos formas a nosotros mismos. El proceso nunca termina hasta que muramos. Las decisiones que tomamos son, en última instancia, nuestra responsabilidad. La forma como conduces tu vida solo es tu responsabilidad. Somos los únicos responsables de lo que sucede en nuestras vidas. Podemos poner excusas y culpar a otros, pero somos responsables de nosotros mismos. La solidaridad es el sentimiento y el principio que nos permite ayudar a cualquier ser humano, en cualquier momento, en especial en situaciones de desamparo. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. No se necesita hacer grandes cosas para cambiar el mundo, los pequeños detalles hacen la diferencia. Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por lo demás. El aprecio hacia otros es la manera de decirles que son importantes. Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. En la unión está la fuerza para lograr cambios. La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Ser solidario no es compasión, sino que es un acto de amor. Cuando el yo se reemplaza por el nosotros, incluso la enfermedad se convierte en bienestar. Hemos venido a este mundo como hermanos, caminemos, pues, dándonos la mano. Todos debemos ser solidarios, los unos con los otros. Con el tiempo y la madurez, descubres que tienes dos manos, una para ayudarte a ti, y otra, para ayudar a los demás.
Si das la luz para encender la vida de tu hermano, en ti brillará más esplendorosa. Bienaventurado, el que sabe que compartir un dolor es dividirlo, y compartir una alegría es multiplicarla. Los 5 dedos separados son 5 unidades independientes. Ciérralos, y el puño multiplica la fuerza. Esta es la solidaridad. Soy Jorge. Mi querido y bello amigo, mil gracias por estar un día más conmigo. Gracias. Espero te sea de gran ayuda.